¿Qué le pareció el segundo? ¿Estaba fácil? ¿Más fácil el primero? Sí. Lo incorrecto del manejo de hemorragia digestiva, primera pregunta, la transfusión en caso que la hemoglobina sea menor de 10. ¿No? Esto es incorrecto. Esto puede variar, ¿no?, de un sitio a otro, pero las guías actualmente dicen, en términos generales, por encima de 7. O mejor dicho, mantener la hemoglobina por encima de 7 y en todo caso empezar a transfundir cuando sea menor de 7. Y con las emergencias con respecto a las personas que tienen sangrado por varices o que sean personas con enfermedades cardiovasculares, etc. La causa más frecuente de hemorragia digestiva, las úlceras pépticas. ¿Cuál de los siguientes es el hallazgo de mayor riesgo? Bueno, es el 1A, ¿no? El vaso visible no sangrante, de todas las que están allí, es el que tiene mayor riesgo. El tratamiento farmacológico de lesión en la HDA pues puede ser el omeprazol en infusión o en bolos, ¿no? Ambos son igualmente efectivos. La conducta luego del tratamiento endoscópico de una úlcera sangrante también está establecido de que se debe hacer una segunda terapia endoscópica, ¿no? Entonces, repetir la endoscopía y hacer un nuevo tratamiento endoscópico. En cuanto a la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja, es la enfermedad diverticular del colon. Indique lo correcto con respecto al sangrado por divertículos. El sangrado se puede precipitar por el consumo de aire. Es un factor precipitante el consumo de aire en los divertículos. Lo correcto con respecto al divertículo de Meckel se diagnostica mediante gamografía con tendencia 99. El divertículo pues, no se ubica en el colon, ¿no?, sino en el hilo. De Meckel, ¿no? De una persona que tiene epistaxis, melenas, telangiectasias, todo un cuadro relacionado con el síndrome de retubos del huevo, que también se comentó. El factor de virulencia más importante para Helicobacter pylori, la proteína Ca, porque el PAP-A es una proteína para la adherencia. Los liposacáridos no le confieren patogenicidad y la verdad está en todos los más que un mecanismo de virulencia, tiene que ver con un mecanismo de sobrevivencia, ¿no? Bueno, el Helicobacter no coloniza el colon, ¿no? Para que el Helicobacter tiene afinidad sobre las células del estómago, y puede sí colonizar el duodeno cuando hay una metaplasia gástrica, ¿no? ¿Qué cosas tiene ¿cuál no tiene una asociación positiva con infección por Helicobacter? Es la enfermedad por reflujo, ¿no? Más bien tiene una asociación negativa, ¿no? Cuando se elimina el Helicobacter, les expliqué que hay algunas personas que tienen más bien peor de reflujo. ¿Cuál de los siguientes mitos tiene menor sensibilidad al cultivo? No todos los demás tienen una alta sensibilidad, tanto el test de aliento como el test de grasa, como la biopsia endoscópica, tienen alta sensibilidad y especificidad para la detección del Helicobacter. Además que el cultivo es muy difícil de realizar y entonces no se usa generalmente cultivos, salvo para estudios o para determinar resistencias a antibióticos. Células que secretan el factor intrínseco, la parietal. Lo falso con respecto a la gastritis atrófica, autoinmune, anticuerpos anticélulas principales, no son anticélulas parietales. Indica lo falso con respecto a la úlcera abdominal. En el bulbo se pueden presentar áreas de metaplasia intestinal, no, son áreas de metaplasia gástrica. Y con respecto al cáncer de estómago, el linfoma es la segunda estirpe de cáncer en frecuencia, esa es la respuesta correcta. En la 18, respecto al cáncer hereditario difuso,
La detección temprana del cáncer gástrico hereditario incluso se realiza mediante endoscopías seriadas. Eso no, porque en este caso el cáncer hereditario incluso les decía que la endoscopía no sirve para ese propósito. Entonces, no, eso no es. Pero quisieron ver que yo aquí, en lugar de poner el gen que codifica poner el gen que codifica la cadena E, o poner el SDH1, bueno, ya, se las doy. Las dos están positivas. Las dos están sí, la secretaria me dio un correo, yo le dije que sí, que los dos. Se envió la corrección, ya se aprobó, falta todavía que se les envíe la corrección de las notas. La corrección no me ha llegado a mi 20. Con respecto al cáncer gástrico temprano, el 1 es el protulido, y con respecto a un tipo de tumor polipoide, por los sentidos de vida, es el tipo 1, bueno 1. Y eso es todo. Ok, todos tienen 20, ¿no? Claro. Sí. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de diarreas. La diarrea puede ser algo muy, de muy poca relevancia, puede durar unos pocos días, puede ser autolimitada, pero puede tener ciertas complicaciones. De hecho, en pediatría van a verlo mucho y es importante porque en los niños determina pues, trastornos en el crecimiento, en la nutrición, anemia, etc. ¿no? Está relacionado con todo eso. Básicamente debemos entender la diarrea como un desbalance entre la secreción y la absorción de agua en el tubo digestivo. Para poder definirlo, podemos mencionar que puede ser por el peso, más de 250 gramos por día, o por la frecuencia. Entendemos básicamente de qué se trata. Lo que está pasando es principalmente que hay un contenido de agua en la salida al finalizar, ¿no? en las heces, que puede ser por un aumento de solutos no solubles, por una alteración de transporte de los electrolitos o por un proceso inflamatorio. Recordemos que por la dieta ingresan aproximadamente unos 1.5 a 2 litros de agua por día y que las secreciones propias del tubo digestivo alto, la saliva, el estómago, las secreciones intestinales, hígado, páncreas, todo esto tienen un aporte al contenido de unos 8 litros aproximadamente. Y en total serían pues que ya en el intestino alto de lo ingerido y las secreciones de estos órganos son unos 10 litros aproximadamente. Posteriormente esto va a tener una absorción a través de los nutrientes, ¿no? en el intestino de agua de unos 6 litros en el yeyuno y unos 2.5 en el hilo aproximadamente, ¿no? Como consecuencia de todo lo que ingresa al sistema a través de la válvula ileocecal, está ingresando al colon aproximadamente 1.5 o 2 litros de agua por día. Entonces, de todo esto, un 80%, 90% del agua que ingresa al sistema es absorbida por el colon. Entonces, de tal manera que la secreción o la excreción de agua por este sistema es solamente de unos 100, 200 mililitros por día. Entonces, el colon tiene una gran capacidad de absorción de agua, ¿no? Puede absorber hasta unos 3 litros, 4 litros de agua. Si aumenta las secreciones por diferentes factores, entonces se supera esta capacidad de absorción. Lo que va a ocurrir es que las deposiciones van a salir líquidas. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en las diarreas secretorias. Por ejemplo, en la diarrea por toxinas del libro cólera. Por otro lado, cuando ya llega a esta parte final y el sistema está en endemia, pero esta zona está inflamada,
la secreción va a ser, o la expresión de agua va a ser de poca cantidad, probablemente con sangre y moco cuando hay un proceso inflamatorio en el colon. Y de esa manera vamos a poder diferenciar las diarreas de origen alto de las de origen bajo. Las de origen alto, por lo general, van a ser de gran contenido, ¿no? De gran volumen, y de características líquidas, en tanto que las inflamatorias del colon van a ser de poco volumen y van a tener la presencia de moco y sangre. Algunas definiciones: el tenesmo es el dolor y la dificultad al evacuar. Hay una sensación constante de defecar. La disentería es un trastorno, es ocasionado por trastornos inflamatorios del colon. Y la principal característica es las diarreas que se presentan con moco y con sangre. Y en cuanto a términos del tiempo, definimos como aguda una diarrea que tiene menos de 2 semanas, persistente entre 2 y 4 semanas y crónica a mayor de 4 semanas. Obviamente, nuevamente, como hablamos con las hepatitis, cuando hablamos de una enfermedad aguda, nos estamos refiriendo a los días iniciales de un proceso diarreico, y no sabemos si ese proceso se va a prolongar o no. Al final del tiempo, cuando se da el desarrollo y la evolución de la enfermedad, determinaremos si esta se autolimitó, ¿no? O si con el tiempo progresó hacia una etapa crónica. Y entonces, en los primeros días del proceso, pues trataremos a todas las enfermedades como diarreas agudas, ¿no? Así, cuando el proceso se enlarga, ya enfocaremos como una diarrea crónica. ¿Y por qué diferenciarnos agudas de crónicas? Porque el enfoque es diferente, ¿no? Entendemos que la mayoría de diarreas agudas pues, van a ser autolimitadas y, por agentes infecciosos, y el tratamiento el manejo no va a requerir de mayor investigación, salvo pues, de que haya ciertos signos de toxicidad, de fiebre. Entonces de repente por ahí tendremos que hacer un cultivo, pero no va a ser necesario una colonoscopía, por ejemplo. Pero en una diarrea crónica sí vamos a requerir de un mayor estudio para poder determinar el agente causante. Ya después de haber visto en fisiopatología lo que es las formas de las diarreas, que pueden ser osmóticas, secretoras, inflamatorias y motoras. Osmótica se refiere a que hay la presencia en el intestino de una sustancia o elemento que puede ejercer una acción osmótica, por ejemplo, la lactulosa. ¿Qué significa? Una molécula no absorbible que es capaz de retener agua en el intestino, y esta agua que no se absorbe finalmente va a salir con las heces. Esto, por ejemplo, lo usamos en las preparaciones de colon. Usamos polietilenglicol, que es un soluto que no se absorbe, y entonces generamos una diarrea y con eso limpiamos el colon. ¿Alguien conoce otro elemento que pueda ejercer un efecto osmótico para provocar diarreas? Manitol, claro. Sí, también se usa como efecto osmótico. Hay también en la dieta de algunas personas el sorbitol, que se usa como endulzante, y puede generar diarreas en estas personas de manera inadvertida, ¿no? Además, la lactosa y los intolerantes a la lactosa se comporta, ejerce este efecto también cuando no se es capaz de digerir este azúcar. Bueno, las secretoras tienen que ver con un elemento que incrementa la secreción de agua en el intestino. Y tenemos como ejemplo la Vibrio cholera o la Escherichia coli enterotoxigénicas. Inflamatorias como por ejemplo la Salmonella y Shigella. Otro ejemplo de diarreas inflamatorias. Crohn. Escherichia coli interinvasiva. ¿Algún otro ejemplo más? ¿Enfermedad de Crohn? Claro, hay una forma de enfermedad autoinmune en el intestino, que es la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Engloba lo que es la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. Entonces, la mucosa está inflamada y de hecho hay, ¿no?, diarreas con moco y con sangre. Y otro ejemplo más
El grifo infeccioso crónico, muy frecuente en nuestro país. Helicobacter. El helicobacter no provoca diarreas. ¿Por qué? Porque está en el estómago. Entonces, todos los procesos que provocan diarreas tenemos que buscar en el intestino alto o en el colon, en el intestino delgado o en el colon. Aquí van a estar todas nuestras causas de diarreas. El estómago no, porque no absorbe ni secreta agua. Entonces el helicobacter está en el estómago y no es capaz de generar diarreas. ¿Qué otro que puede provocar una diarrea infecciosa? ¿Tuberculosis? El helicobacter, tuberculosis, muy bien. La tuberculosis también sería otro ejemplo de causante de diarrea crónica. Ya. Entonces vamos a hablar sobre diarrea aguda. Hemos definido como una diarrea que tiene como máximo 2 semanas. Si ya pasa más de 2 semanas, entraremos en lo que es diarrea persistente, y si pasa de 4 semanas, hablaremos ya de diarrea crónica. Entonces, es la segunda causa de muerte en niños menores de 5 años. Genera malnutrición, inmunodepresión. 72% de estas muertes ocurren antes de los 2 años. La mayoría de las diarreas agudas son de causa infecciosa, pero también pueden haber diarreas ocasionadas, además de agentes infecciosos, toxinas, aditivos alimentarios, medicamentos, alergias también. Es extremadamente frecuente. En países subdesarrollados es causa de mortalidad infantil, y en países desarrollados, bueno, hablando de personas adultas, es causa de ausentismo laboral, por lo cual también es motivo de preocupación. En esta parte vamos a hablar de algunos agentes infecciosos, algunos detalles solamente. Entonces, de los agentes virales, los más conocidos, los más frecuentes son los rotavirus y los norovirus. Y los rotavirus son generalmente asociados a diarreas en niños menores de 2 años. Este virus es muy contagioso y resistente. Su transmisión puede ser por vía fecal oral, pero también por vía respiratoria y a través de fomites. ¿Saben qué son fomites? Sí, son objetos supuestamente sin vida que pueden transmitir Entonces, los rotavirus son causa de diarreas tanto en países desarrollados como países subdesarrollados. En los países subdesarrollados, por ejemplo, las diarreas están asociadas a las condiciones de saneamiento, ¿no? Agua que no está suficientemente libre de gérmenes, que no hay una buena cloración, una mala manipulación de los alimentos, etc. Pero muy poco de eso hay en los países desarrollados, pero a pesar de eso tienen también este problema de los rotavirus. ¿Por qué? Porque justamente este virus no tiene que ver mucho con problemas de saneamiento, tiene que ver con, digamos, con una alta probabilidad de contagio a través de cuerpos como los comités, de cercanía entre personas, y entonces puede ocurrir a través de la vía respiratoria, y obviamente que también por la vía fecal oral. Entonces, vamos a encontrar rotavirus tanto en países desarrollados como en países subdesarrollados. De hecho, las causas más frecuentes de diarreas en países desarrollados son por virus. Entonces, afecta por igual a países ricos y pobres, y también a diferentes estratos sociales. Es la primera causa de hospitalización por diarrea en países como España. Obviamente que en las zonas donde hay agregación va a haber mayor frecuencia, y entonces intrafamiliares, en guarderías, en medios hospitalarios y sobre todo en invierno. La clínica puede ser que haya dolor, vómitos, fiebres, y horas después aparece la diarrea, que es una diarrea acuosa, y por ser tan intensa puede provocar deshidratación. En este caso del rotavirus, podemos hacer una detección por medio de una prueba de glicemiasis, ¿no? Está disponible.
No existe un tratamiento específico y entonces, como casi todas las diarreas, el manejo es básicamente de hidratación y en el caso de estos bebés, pues continuar con la lactancia materna, ¿no? En caso necesario, con la hidratación endovenosa. Y tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que es posible la prevención por el aislamiento de los casos, por la desinfección de las áreas de las personas en las zonas donde las personas están contaminadas. Y además de que hay vacunas, ¿no? Las vacunas que no eliminan la enfermedad, pero sí protegen de la enfermedad severa. Y la lactancia materna porque ayuda con sus anticuerpos a que se desarrolle el proceso. El otro virus frecuente es el norovirus, pero que esto ya tiene más desarrollo tanto en niños más grandes como en adultos. Fue descubierto el virus por un brote en esta ciudad de Norway. Al inicio se le llamaba virus Norway, ya se agrupó como norovirus. Es una contaminación también fecal oral, también hay contaminación por alimentos, por aerosoles, y se puede transmitir también por fomites. Hay brotes, la aparición por brotes en niños en edad escolar y adultos. Y por ejemplo, se ha visto, por ejemplo, en cruceros, ¿no? Cuando una persona está infectada, pues puede hacer que todos los que están en el crucero pues, terminen contagiados. Es la primera causa de gastroenteritis no bacteriana en personas mayores, ¿no? A nivel global. Y es la segunda causa de diarrea aguda de niños menores de 5 años. El periodo de incubación puede ser un día, puede dar fiebre, vómitos, un proceso agudo, se limita en 24 o 48 horas, aunque pueden resistir estos 6 días. Para poder identificarlo no tenemos una prueba como en el caso de los rotavirus, y si fuera necesario, sobre todo para estudios, se puede hacer una prueba de PCR. Igualmente no hay tratamiento, pero en este caso no hay vacuna. Y en cuanto a bacterias, el Vibrio cólera, recordemos que existen dos biotipos, el TOR y el clásico, que fue causante de la última pandemia que generó por esta bacteria. Ustedes saben que nosotros tuvimos una epidemia de cólera, ¿no? Por el año 90, ¿no? Y entonces, rápidamente, esto fue por un barco que desembarcó en Chimbote, y a la semana ya existían casos en Lima, y me parece que a los 15 días ya todo el Perú estaba, toda la costa peruana tenía la infección, y si no me equivoco también, al mes toda Sudamérica tuvo este problema. Finalmente el brote desapareció, la epidemia desapareció. De 1.4 a 4 millones de casos anuales que se presentan, con una mortalidad bien alta, ¿no? 142.000 muertes por año aproximadamente. Se incuba entre 2 y 48 horas y 20% de los infectados van a desarrollar una enfermedad grave. El contagio principalmente ocurre por agua contaminada y alimentos contaminados. Les recuerdo que en aquella vez uno de los elementos que más tenía que ver era, además del agua, los alimentos del mar, pescados, etc. Y estas diarreas son diarreas de tipo secretoras por la toxina que genera el virus, son diarreas con abundante cantidad de agua que daban el aspecto de agua de arroz, ¿no? Alguien que ha lavado arroz alguna vez tiene una idea de lo que está, de la forma como eran estas diarreas o son estas diarreas. Además de vómitos que causan una deshidratación severa y por esta deshidratación muerte. Se da así antibióticos para disminuir el periodo de la enfermedad, se puede dar citromicina en dosis única o ciprofloxacino miligramos en dosis única. En cuanto a Escherichia coli, tenemos varias cepas, tenemos la enteropatógena, que puede ocurrir en brotes, en guarderías, enterotoxigénicas que se comportan como el cólera, que generan una toxina.
Esta enterotoxigénica es la primera causante de diarrea del viajero. 50-70% de los casos de diarrea del viajero en países como Perú son ocasionados por este tipo de bacterias. Las infecciones invasivas que generan disentería existen en ciertas zonas geográficas, por ejemplo, en Tailandia. Infecciones hemorrágicas que asocian al consumo de carne mal cocida, leche o agua contaminada. Estas no generan invasión, pero sí producen toxinas citotóxicas que dañan a la mucosa intestinal. Provocan una diarrea acuosa seguida de una diarrea sanguinolenta y causan una colitis hemorrágica severa, además que puede causar síndrome urétrico del hemolítico. El tratamiento es con antibióticos de todas estas, excepto de la entera hemorrágica, en la cual el antibiótico puede aumentar la producción de toxinas y generar el síndrome urétrico hemolítico. Shigella, la segunda bacteria que vamos a repasar, bueno, es de distribución mundial, afecta principalmente o con mayor daño a niños menores de 5 años. La transmisión es fecal oral, es común en preescolares, las clínicas son deposiciones líquidas, la primera fase intestinal seguida de una fase disinteriforme en la cual hay secreción de sangre, ¿no? Eliminación de sangre en gran cantidad. De las shigella que se puede encontrar, la Sonnei produce enfermedad más leve. Tenemos la Flexneri, la disentería, que produce la toxina Shiga, que provoca epidemias con mortalidad cercanas al 10%. Esta disentería es encontrada en África, Asia y América Central. Y el tratamiento cuando se sospecha de ella debe ser con antibióticos de elección el ciprofloxacino o el cotrimoxazol. Las salmonelas, salmonelas SP, que sabemos que está pues, en el intestino de animales, sobre todo de aves, y la contaminación cruzada, por ejemplo, al usar huevos o al consumir las carnes de aves, hace que la persona se pueda contaminar o infectar. Existen más de 2.000 serotipos y todos son patógenos. Hay un periodo de incubación de 8 a 48 horas, genera náuseas, vómitos, diarreas y fiebre, ¿no? Y además de una diarrea disenteriforme. Campylobacter, que se encuentra en ganado vacuno, leche no pasteurizada, cerdos. Por ejemplo, el Campylobacter se puede adquirir por el consumo de carnes mal cocidas, ¿no? Estas hamburguesas que de repente las hacen, que no las cocinan mucho, ¿no? Y entonces eso puede generar que no eliminar la bacteria y generar la enfermedad. De las especies más detectadas están la Dejuni y la coli, y puede generar enfermedades más graves en niños, en personas adultas mayores y en inmunodeprimidos. Puede llegar al síndrome urémico hemolítico y generar un evacuado tóxico también. El tratamiento también debe ser con antibióticos. El Clostridium difficile es una bacteria anaerobia gram positiva formadora de esporas. La transmisión es fecal oral, no es parte de la flora normal, pero puede estar en personas. No es parte de la flora normal, pero puede estar en el intestino de personas sanas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que existen ciertos mecanismos, sobre todo de la flora de la microbiota normal, que impiden que, estando contaminados con esta bacteria, pueda desarrollarse la enfermedad en sí misma. Es la causa más importante de diarreas intrahospitalarias, sobre todo diarreas relacionadas con el uso de antibióticos. Entonces, el antibiótico altera la flora bacteriana, hace que prolifere el Clostridium, y esto hace a su vez de que se genere el proceso infeccioso intestinal. Esta bacteria genera unas toxinas llamadas A y B,
cuya función es incrementar la permeabilidad intestinal. Esto daña la mucosa y hace que se infiltren neutrófilos, y estos agregados de tejidos muertos de neutrófilos generan unas pseudomembranas, ¿no? Que están formadas por neutrófilos, fibrina, moco y restos celulares. El cuadro clínico puede ser una diarrea acuosa o una diarrea seminolenta con dolor, fiebre y leucocitosis. Entonces, en el contexto de una persona hospitalizada, por ejemplo, que está usando antibióticos, es menester buscar el Clostridium y darle tratamiento. El diagnóstico, tenemos pruebas de ELISA para la detección de estas toxinas A y B, tenemos cultivos y por último, mediante colonoscopías, cuando es difícil o no tenemos positividad en estas pruebas, mediante una colonoscopía podemos encontrar la pseudomembrana, que son estas de acá, en una imagen corta. Los parásitos de Giardia, por ejemplo, ¿en dónde afecta la Giardia? ¿En qué parte del intestino delgado o del colon se encuentra? ¿Dónde lo ubicamos? ¿Tiene que ver? En el duodeno, ¿no es cierto? Pero un adulto que tiene Giardia, ¿le causa diarreas? No. La enfermedad diarreica con Giardias ocurre en niños o en adultos mayores o en inmunodisminuidos. Generalmente en el adulto inmunocompetente no genera diarreas, lo que va a generar es, podría generar ciertos trastornos digestivos, algunos síntomas, digamos, un poco bajos, pero no es realmente una diarrea. Y a veces encontrar la Giardia es difícil, entonces con las pruebas de parasitológicos a veces no se llega a encontrar. Y a veces es necesario inclusive hasta una endoscopía o la inserción de una cápsula para poder detectar la Giardia. La entamoeba estolítica también causante de diarreas en inmunocompetentes, ¿no? Puede generar una colitis aneviana. En el caso de la Giardia, el tratamiento sería con quinidazol o con metronidazol, y la entamoeba estolítica con metronidazol por 7 días. El Cryptosporidium, así como las ciclosporas, son también parásitos que no afectan al inmunocompetente, sino que tiene que haber una inmunodepresión para que puedan generar la enfermedad. Entonces, encontrar Cryptosporidium en una persona inmunocompetente no explicaría la diarrea. Entonces, tendría que ser, para poder explicar una diarrea, tiene que ser una persona infectada o con inmunodepresión, y si es por VIH, una inmunodepresión por VIH, el reporte CDH debería ser menos de 200. En el caso del Cryptosporidium, el tratamiento sería con parabomicina 2 veces por día por 7 a 14 días. Y en el caso de la ciclospora, con cotrimoxazol 160-800 por 7 días. Entonces, estos son los gérmenes más comunes. Y entonces, ¿qué pasa? Que podemos englobar los casos clínicos en ciertas áreas que vemos que acá se están llamando síndromes de diarrea aguda por no poderle poner otro nombre, pero son más o menos ¿cómo decirlo? Ciertos espacios o áreas o circunstancias en las que puede ocurrir, ¿no? Y en las cuales estos gérmenes que hemos visto, y otros obviamente también, nos pueden dar, se nos pueden presentar. Entonces, podemos tener diarrea adquirida en la comunidad en una persona inmunocompetente, por decirlo así. Cuando, en este contexto, cuando hablamos de países desarrollados, la causa más frecuente van a ser las etiologías virales. Ya habíamos dicho que el norovirus puede afectar todas las edades, en tanto que el rotavirus afecta preferentemente a infantes.
Y cuando se descarta el virus, las causas bacterianas más frecuentes son el Campylobacter, Salmonella, Shigella y Escherichia coli. Pero en el contexto de países subdesarrollados, es al revés. Las infecciones bacterianas son más frecuentes, las infecciones por bacterias y protozoos. Y de estas, las que vamos a tener es el Vibrio cólera, la Escherichia coli enterotoxigénica, la Escherichia coli enteropatógena, la enteroinvasiva, amebas y larvas. Hace poco salió en redes sociales un hombre que se fue a la India y comió de un, no sé si ustedes lo vieron, en un ambulante, un hombre que tenía las peores condiciones, ¿no?, de cómo preparaba sus alimentos. Era realmente asqueroso verlo, ¿no? Pero se expuso a eso y terminó en un hospital. No sé si lo vieron. Que terminó, creo que algunos decían que se había muerto y otros dijeron que, bueno, realmente es estúpido lo que dicen, no sé si es que es verdad. Pero sí, cuando uno va de un país a otro, se enfrenta a una flora diferente, a una flora, a bacterias, a unos gérmenes que de repente no conocemos. Por más que en nuestro país tengamos, digamos, ciertos gérmenes a los cuales ya nos habituamos, y de repente podemos comer en la, ¿cómo dicen? La tía veneno, ¿no? Podemos comer ciertas cosas y hacen que nos pasen mal. Lo cual no es recomendable, pero bueno, puede pasar. Pero si hacemos lo mismo en otro país, pues nos exponemos a enfermarnos. Probablemente este señor que vende estas cosas en la India, a los habitantes de la India no les pase mayor cosa. Y bueno, ese es el asunto. Bueno, diarreas acuosas. Hablamos cuando son voluminosas, sin la presencia de sangre o de pus. Cuando estamos hablando de diarreas acuosas, deberíamos pensar en diarreas producidas por virus o por bacterias productoras de enterotoxinas, que incrementan la secreción de agua y cuya transmisión es principalmente por contaminación fecal. Ejemplos de causantes de diarreas acuosas: rotavirus, en lactantes, norovirus en niños y adultos, Escherichia coli enterotoxigénica, que es la causa más frecuente de diarrea del intestino, Vibrio cólera y diarrea de y si se le hace una reacción inflamatoria, pues el resultado suele ser negativo. Y el tratamiento es sintomático. ¿No se debería usar antibióticos en estos casos? Depende, ¿no? Porque si es cólera, el antibiótico sí acorta el tiempo de enfermedad, entonces ahí sí. Pero si no es una enfermedad tan severa, pues no es necesario. Infecciones o toxicoinfecciones alimentarias. Resulta que no solamente podemos enfermarnos porque la bacteria está presente en el alimento, sino que puede ser por la toxina que se genera. Ahora, no solamente ocurre de que haya una contaminación fecal, sino que puede estar un alimento en buenas condiciones, pero el problema puede ser la preservación del alimento. Entonces, si un alimento permanece en el medio ambiente sin refrigeración y por varias horas después la persona lo ingiere, o que se hacen estos recalentados, ¿no? Se come el recalentado del día anterior, pues lo que puede ocurrir es que se formen toxinas y entonces la persona puede decir: yo como siempre en mi casa, todo está bien limpio, pero se enfermó de diarreas. Entonces puede ser de que lo que está pasando es de que no conservó bien el alimento, inclusive puede ser un alimento que se preparó y digamos que está en buenas condiciones, pero está en época de verano y que es un alimento susceptible a degenerar. Y al no estar bien conservado, pues pueden presentarse estas toxinas dentro del alimento que van a generar estas enfermedades. Entonces, el tiempo de incubación es menos de 6 horas para las toxinas de Staphylococcus y de Bacillus, Staphylococcus aureus, y entre 6 y 16 para Clostridium perfringens.
Aquí sí hay síntomas tipo náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarreas que se autolimitan en 24 a 48 horas. En caso del estafilococo, genera una enterotoxina y esta se presenta en jamón y carnes. El Clostridium perfringens se presenta en carnes y el Bacillus tiene una vomitotoxina y una toxina diarreogénica. Y esto aparece en alimentos conservados en temperatura ambiente que son posteriormente recalentados. Ejemplos, arroz frito. Y el tratamiento, como se trata de toxinas, el tratamiento es sintomático. Infecciones invasivas, el microorganismo invade la mucosa, las citotoxinas ejercen un daño sobre el epitelio intestinal. Puede haber fiebre, como escalofríos. Como afecta el colon, puede ocasionar tenemos rectal. Las deposiciones son de escaso volumen con sangre y moco. En el hemograma puede haber depositosis en la dirección izquierda. ¿Cuáles son los agentes de este tipo? Salmonella, Shigella, Campylobacter, Escherichia coli, enteroinvasiva, Yersinia enterocolítica, amebas, listerias, rotavirus. Rotavirus también. Y citomegalovirus en inmunodeprimidos. Ahora, hablando de inmunodeprimidos, estas infecciones se presentan cuando, en el caso de VIH, el conteo de CD4 es menor de 200. Lo mismo sucede en post-transplantados y pacientes sometidos a quimioterapia. ¿Cuáles son los agentes más comunes? Cryptosporidium, Isospora, Ciclospora, Microsporidia, Campylobacter, Shigella, Mycobacterium avium. Citomegalovirus herpes y adenovirus. Y lo que estábamos hablando de las diarreas del viajero, tiempo de incubación 3 días a 2 semanas, y se autolimitan en 1 a 5 días. 40-60% de los turistas norteamericanos que viajan a México desarrollan diarrea. El 85% de los casos de estas diarreas son bacterianas. El agente más frecuente es la Escherichia coli enterotoxigénica. En caso de Sudamérica, es el 50% de los casos de diarrea del viajero son por esta bacteria. La vía más común es la comida y también el agua. Los agentes que ocasionan esta diarrea, además de la Escherichia coli enterotoxigénica, es Campylobacter, Shigella, Salmonella. Pero estos son cuando la diarrea es de tipo invasiva. Y en el caso del carbono histolítica, 5% de los casos de diarrea de las viajeras en México se contaminan con este tipo de parásito. Y también hay que tener en cuenta las yardas como factor a tomar en cuenta. Y obviamente también virus pueden ser tomados en cuenta. En cuanto a diarrea intrahospitalaria, hay que tener en cuenta que esta debe iniciarse después del tercer día de hospitalización. Puede relacionarse con el uso de antibióticos, medicamentos y con el uso de tubos de alimentación. De todas las causas de diarreas intrahospitalarias, la más común es la asociada por antibióticos que genera una patogenicidad del Clostridium difficile. Otros agentes que se pueden presentar en hospitales son salmonella, estafilococos, Cryptosporidium, norovirus y rotavirus. En cuanto a diarreas asociadas por antibióticos, los antibióticos pueden ocasionar diarreas leves. De hecho, el 80% de los casos van a ser diarreas leves, que van a remitir a suspender el tratamiento. Pero 20% de estas diarreas por antibióticos van a ser verdaderas colitis asociadas por el Clostridium difficile. 1% de estas diarreas van a presentar estas pseudomembranas. Los antibióticos que más ocasionan este tipo de diarreas son la nicomicina y la clindamicina. Y otros que están implicados son la ampicilina, las cefalosporinas y en menor proporción las quinolonas. Un factor que tiene que ver es la edad del paciente, una edad avanzada. Y se puede iniciar entre 4 a 10 días del inicio de antibiótico e incluso hasta 4 a 6 semanas después de la suspensión.
Cuando se ha determinado que existe esta diarrea por antibióticos por cuestiones difíciles, el tratamiento de lesión es el metronidazol por vía oral, 250 a 500 miligramos cada 6 horas por 10 días. Y la alternativa, cuando ha habido falla de tratamiento, es la vancomicina por vía oral 125 miligramos cada 6 horas. El problema es que no tenemos vancomicina por vía oral, solamente existe por vía endovenosa. Y la vancomicina endovenosa no sirve para este tratamiento. Ahora, en casos de recidiva, se puede usar nuevamente metronidazol y existe una alternativa que es el trasplante fecal. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En un donador sano, al cual se le han hecho todos los estudios de virus, de parásitos, todo tipo de enfermedades transmisibles a través de las heces. En este individuo sano se ha recolectado una cierta cantidad de heces que se inocula en el individuo enfermo, que puede ser a través de una colonoscopía o por un enema. Y eso está en estudio, ¿no? Eso se está viendo cómo se puede hacer. Pero probablemente en algún momento lo que se va a hacer no es tratar heces de personas, sino crear una cantidad de bacterias, ¿no? Cultivarlas, qué sé yo, e inocularlas en el individuo enfermo para crear una microbiota sana que pueda resolver el problema de este tipo de diarreas post-clostridium. En el caso que la diarrea se prolongue y sea una diarrea persistente que dure más de 2 semanas, que esté entre 2 y 4 semanas, habría que pensar en Escherichia coli enteropatógena, en salmonelas, en Campylobacter. Hay que usar cultivos específicos para estas bacterias, ahondar en la investigación cogiada, Orquitosporina y Polizospora. Entonces, tendríamos que pedir colaboraciones especiales en ese para buscar este tipo de protozoarios, ¿no? Ir viendo en este tiempo si existe algún tipo de inmunodepresión, etc. Entonces, en la evaluación, ¿qué debemos hacer? Ver los datos epidemiológicos del paciente, qué paciente es, ¿no? Con respecto a la edad, qué comió, qué viajes hizo, si estuvo. ¿Qué pensaríamos si 5 personas o de 6 personas que van a un restaurante, 4 se enferman o 5 se enferman? Entonces, obviamente estamos pensando que lo que comieron en ese restaurante fue lo que le provocó la enfermedad. Entonces, estaríamos pensando en una fuente común. Cuando hay antecedentes de episodios similares, para pensar en alergias. Y siempre que come de repente pescado, o siempre que come maní le provoca diarreas. Entonces, habría que pensar en procesos alérgicos. Que de repente la persona tomó algún tipo de medicamento previo al proceso de la diarrea, ¿no? Hablaba de antibióticos. Pero hay otros antibióticos que también pueden provocar diarrea. Por ejemplo, los antiácidos, por ejemplo, algunos antibióticos pueden provocar diarrea. En cuanto a la clínica, los dolores, ¿no? que se pueden presentar que orientan un proceso infeccioso inflamatorio del intestino, la fiebre, los vómitos, también lo mismo. Si las diarreas son líquidas y abundantes, pensamos en intestino delgado. Siempre si hacemos cruzar, pensamos en el colon sin nombre. Bueno, y en cuanto a su estado general, pues ver el cuadro de deshidratación que se esté presentando, ¿no? En el examen físico. Y en cuanto a exámenes auxiliares, pues el hemograma nos orienta, hay que pedir una reacción inflamatoria en heces. Cuando esta reacción inflamatoria es negativa, pues no va a ser necesario cultivo, ¿no? Esto descarta un proceso enteroinvasivo. Tenemos copocultivos que nos van a determinar la presencia de salmonella, shigella y yersinia como gérmenes comunes, pero cuando requerimos de una sospecha, ¿no? O estamos ante una sospecha, tenemos que pedir cultivos especiales para cólera o para campylobacter. ¿Cuándo debemos pedir un cultivo? Cuando tenemos una diarrea de tipo inflamatoria, cuando el proceso sea severo,
en todos los inmunosuprimidos y en cuanto a la diarrea sea persistente o crónica. Exámenes de parásitos para descartar giardia, enfermedad estolítica. Debemos pedirlos en todos los casos que sea diarrea persistente o de aquellos episodios que se presentan por brotes. Las diarreas sanguinolentas con reacción inflamatoria negativa para descartar enfermedad estolítica. En los inmunosuprimidos debemos pedir un SIG-Nielsen para buscar isospora, criptosporidio, ciclospora. Cuando debemos pedir en el contexto de una diarrea por antibióticos, una ELISA para toxinas A y B de cuestión difícil. En los niños pequeños, en los lactantes, pedir ELISA para rotavirus. Y finalmente una colonoscopia cuando hay diarreas sanguinolentas, más de 5 días que no responden a antibióticos. Y si estamos escuchando una colitis pseudomembranosa o comprometidos en los cuales podríamos encontrar de repente infecciones virales que sean causantes de estas diarreas. En el diagnóstico diferencial de enfermedad inflamatoria intestinal, que es lo que mencionaba hace un rato, ¿no? Que las diarreas pueden ser episodios nuevos de esta enfermedad inflamatoria intestinal o hacer una diferenciación con una infección agregada o una colitis isquémica. El tratamiento va dirigido a la rehidratación. Lo más importante siempre va a ser rehidratar con sales propias para el caso, en caso de que, bueno, veamos pues propiamente una deshidratación moderada o severa. Pero si el paciente no tolera la vía oral, pues habrá que usar una vía intravenosa. Evitar los lácteos porque puede haber una alteración del borde del cepillo y entonces va a haber una deficiencia transitoria de las glisacaridasas. Se puede usar sales de bismuto que reducen el volumen de las deposiciones, además tiene un efecto antisecretorio y antibiótico. Los probióticos, sobre todo en niños pequeños, para mejorar lo de la flora bacteriana. El racequedotilo es un medicamento que es un inhibidor de las encefalinasas y ayudan a disminuir la secreción de agua. Los antibióticos deben usarse cuando se sospecha de enfermedades invasivas, salvo de que haya otro brote conocido de enfermedad o de Escherichia coli hemorrágica. En caso de cólera, se usan tetraciclinas, doxiciclinas. En todo síndrome de diarrea general, pues, se puede usar ciprofloxacino por unos 3 a 5 días. Y en diarrea de refrigerado, cloroquinolonas o corticosteroides. Ok, preguntas hasta aquí. Sí. ¿Por qué en algunos casos, con un grupo con la misma comida, algunos producen la diarrea y otros no? ¿Cómo? ¿Por qué en algunos casos un grupo que come la misma comida, el mismo alimento, algunos tienen diarrea y otros no? Sería por la misma. Pueden ver, hay varias cosas, ¿no? El inóculo, no todos comen lo mismo, o la misma cantidad. Lo otro es la inmunidad que puede tener cada persona. Se me ocurren esas dos cosas, ¿no? Ok, ahora con respecto ya. Cuando la diarrea se prolonga más de 4 semanas, estamos hablando de diarreas crónicas, lo mismo, que haya más de 200 gramos por día o más de 3 deposiciones por día. Entonces, ¿qué datos nos importan? ¿Qué alimentos generan estas diarreas? Los antecedentes familiares, por ejemplo, enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal, viajes a zonas rurales por la probabilidad de infecciones por parásitos, enfermedades sistémicas que tenga el paciente que puedan comprometer su inmunidad, el consumo de medicamentos, ya vemos que hay medicamentos que pueden provocar diarreas, y el tipo de diarreas, ¿no? Si son diarreas acuosas
o diarrea con moco y sangre. ¿Cómo diferenciar entre diarreas altas y bajas? Las de origen alto son diarreas voluminosas, son abundantes, no tienen mucha frecuencia, serán 2 o 3 veces por día. No hay pujo, no hay tenesmo, no hay moco, sangre y heces, y puede o no haber esteatorrea. Las diarreas de origen bajo son escasas, la frecuencia puede ser elevada a unas 5, 6, 7 veces por día. Puede o no puede haber pujo ni tenesmo rectal, puede o no puede haber sangre y moco en heces, y definitivamente no hay esteatorrea. Es decir, si hubiera pujo y tenesmo, descarta que sea de origen alto, lo mismo que si hubiera sangre y moco en heces, descarta que sea de origen alto. ¿Por qué es importante hacer esta diferenciación? Pues porque cuando tenemos una enfermedad que no sabemos el origen, pues podemos ir discriminando síndromes cada vez más específicos para poder reducir el número de posibilidades y elegir las herramientas diagnósticas que vayamos a usar. Lo mismo, la fisiopatología pueden ser exudativas, osmóticas, secretoras o motoras. Exudativas o inflamatorias, daño y destrucción de los enterocitos, que va a desencadenar la secreción de moco, pérdida de proteínas, sangre y opus. Ejemplos: tuberculosis que mencionaron, colitis por radiación o colitis actínica, la enfermedad inflamatoria intestinal, que incluye la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn, cánceres del intestino, del colon y linfoma. Diarreas osmóticas se producen por la ingestión de sustancias poco o nada absorbibles que incrementan la presión osmótica del intestinal, lo mismo que hablamos hace un momento. Acá se puede hacer para diferenciar una diarrea osmótica, y si no tenemos digamos, claro cuál es la fisiopatología del caso, se puede pedir un GAP osmótico fecal, que en este caso para la diarrea osmótica debe ser más de 100. ¿Y cómo se obtiene este GAP? Se puede medir la osmolaridad fecal y se puede dosar el sodio y potasio, que se suman y se multiplican por 2. Y la diferencia nos determina el GAP. Si este GAP es más de 100, el GAP fecal. Si es más de 100, entonces determinamos que es una diarrea osmótica. Y tendríamos que ubicar cuál es el elemento que está generando esta acción osmótica sobre el intestino. Ejemplos: deficiencia polisacaridasas, ya lo había mencionado, la intolerancia a la lactosa. Ejemplos de antiácidos, ingesta de antiácidos por efecto del magnesio. El sorbitol, cuando, por ejemplo, de manera inadvertida hay personas que a través de algunos alimentos consumen sorbitol y generan diarreas. Diarreas secretoras, acá el volumen intestinal es alto, inusualmente alto. Las diarreas pueden ser de un volumen mayor a 1000 por día y pueden persistir más allá del ayuno. La persona no ingiere alimentos y sigue evacuando estas diarreas. Lo mismo pasaría pues con una diarrea por toxinas, una diarrea aguda. Acá más bien el GAP fecal es menor de 50. Las causas pueden ser tumores endocrinos, como lipomas, carcinomas de tiroides, gastrinomas, tumores carcinoides y feocromocitomas. Como el caso que generan estas diarreas son tumores, en esta situación van a ser de ayuda tomografías o resonancias para ubicar el tumor en el estudio de estas diarreas.
Por efecto motor, se presentan varias disposiciones de escaso volumen durante el día, después de una comida y cesan por las noches. Pueden ser de difícil diagnóstico y muchas veces el diagnóstico se realiza por exclusión de las causas. La causa típica es el síndrome del intestino irritable. También puede ser una neuropatía por diabetes mellitus en las personas que tienen hipertiroidismo y las personas que han sido operadas en neurotomía. Al revés, por una disminución de la motilidad, puede ocurrir un incremento de la población de las bacterias en el intestino alto que ocasiona una diarrea. Ya no sería, digamos, parecida a esta, sino por sobrecrecimiento bacteriano. Y lo que ocasionaría es una diarrea tipo estetorrea. Algunos elementos que nos pueden ayudar en el estudio de estas enfermedades, pues en cuanto a la clínica, la presencia de sangre en heces, la fiebre, la pérdida de peso, la aparición en personas mayores de 50, los antecedentes familiares de cáncer, los síntomas nocturnos, si la diarrea persiste con el ayuno, si hay estetorrea o si hay palidez. Entonces, estos factores son importantes de ver. En el laboratorio, si hay anemia, si hay pérdida de hierro, si hay pérdida de albúmina, entonces hay una disminución en sangre, si hay prolongación del tiempo de protombina. En algunos casos vamos a tener que pedir anticuerpos antitransglutaminasa para descartar enfermedad celíaca. Un estudio importante es una prueba de heces que puede ser una sangre oculta en heces o un estudio completo de heces que se llama contrológico funcional. La proteína C reactiva, la calproteinina fecal, exámenes parasitológicos y cultivos. En general, estos elementos nos pueden ayudar a diferenciar si una diarrea es orgánica de una funcional. El coprológico funcional es una prueba que tiene varios elementos, nos indica el resultado, la consistencia de las heces, si hay la presencia de moco, el pH, si hay la presencia de almidón o de sustancias reductoras. ¿Por qué creen que sería importante saber si hay almidón o sustancias reductoras en heces? ¿Qué nos estaría indicando? No hay una suficiente absorción. Exactamente. Entonces, esto es para ver si es que hay un problema malabsortivo. Presencia de sangre, ¿no? Y sangre oculta en heces. Todo esto nos da este tipo de pruebas, psicológico funcional. Y finalmente una fase microscópica donde nos revela si es que hay reacción inflamatoria y si hay presencia de parásitos, bacterias u hongos. La calproteinina fecal es una prueba en heces, ¿no? Fecal, obviamente, en la cual se detecta esta proteína en heces, se determina su presencia y su cantidad. Esta calproteinina es una proteína que se encuentra en neutrófilos y macrófagos y monocitos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hay procesos inflamatorios del intestino, se activan neutrófilos y estos liberan esta calproteinina. Al haber un incremento de la permeabilidad del intestino, finalmente esta calproteinina llega a la luz intestinal. Y en la luz intestinal, esta proteína es resistente a la degradación por enzimas. Entonces, indirectamente, la presencia en heces de esta proteína nos está indicando de un proceso inflamatorio en el intestino. Entonces, va a estar presente esta proteína en heces, no va a estar presente cuando hay enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad celíaca, enfermedad diverticular, adenomas colorectales, colitis, giardiasis, cáncer colorectal, linfoma intestinal. Entonces, ¿para qué la pido esta prueba? Cuando tengo duda de que haya un proceso inflamatorio, infeccioso en el intestino que sea causa, porque de repente no todos los procesos inflamatorios se generan por sangre y moco en heces. Y entonces tengo una diarrea crónica y no lo logro determinar en base a la clínica si es que va a ser requerido, por ejemplo, de un estudio de endoscopía. Entonces, medir la calproteinina fecal es un paso previo para decidir hacer una colonoscopía, por ejemplo. Entonces, la diarrea crónica podemos dividirla en
en diarreas funcionales y orgánicas. ¿A qué se llama diarrea funcional? Es aquella, y en general todos los procesos funcionales del tubo digestivo se llaman así funcionales, cuando no hay un factor microscópico, anátomo-patológico, hormonal, enzimático, que sea la causa del proceso. Entonces, si pido un cultivo, si pido un examen de parásitos, si pido una tomografía, si pido una endoscopía, todas estas pruebas son negativas. ¿En dónde está la alteración? La alteración está en una alteración de la motilidad, por ejemplo, en el caso de las diarreas, ¿no? Y el ejemplo típico es el síndrome intestinal irritable. Y también hay un síndrome que se llama diarrea funcional. Y que está muy asociado, por ejemplo, con situaciones de estrés, de tensión. Entonces, hay personas que son tensas, nerviosas, que tienen una mayor frecuencia en sus deposiciones, inclusive llegan a hacer deposiciones semilíquidas o líquidas de una consistencia diarreica solo por una cuestión funcional. Y esa la debemos diferenciar de las diarreas orgánicas. Entonces, ¿qué tipo de diarreas orgánicas tenemos? Las que ya hemos mencionado. Inflamatorias, las que están asociadas a malabsorción y las diarreas acuosas. Estas de malabsorción podemos dividirlas en aquellas que están generadas por daño en la mucosa, enteropatías, alteración del crecimiento de bacterias en el intestino alto, sobria, e insuficiencias pancreáticas. O sea, un daño en el páncreas que determine una disminución en la producción de enzimas pancreáticas que finalmente conlleve a una malabsorción de grasas, ¿no? En este orden. Entonces, con respecto a estas inflamatorias, puede haber sangre, pus en las heces, se puede acompañar de fiebre, pérdida de peso, y a veces con manifestaciones intestinales como problemas articulares, etc. La carotecnina en esos casos va a ser más de 150. Para estos casos, lo que se debe realizar es una colonoscopía más ileoscopía. ¿Y qué podemos estar encontrando? Neoplasias, enfermedades inflamatorias intestinales, colitis ulcerativas, colitis por radiación, tuberculosis intestinal. De ser negativa, existe la posibilidad de que el problema esté en el intestino alto y lo que tendríamos que hacer es un estudio del intestino que puede ser por cápsulas endoscópicas o puede ser por imágenes. Y existen enteroscopías o enterografías por resonancia magnética o por tomografía. Y si no tuviéramos estas imágenes de tomografía o de resonancia, podemos solicitar una prueba de radiografía de tránsito intestinal con barro, ¿no? Que es una prueba bastante antigua. Y en caso de los inmunodeprimidos, habría que pedir coprocultivos y exámenes especiales de parásitos. Y ya con ello podríamos determinar las causas, ¿no? De todas estas, algunas palabras con respecto a la tuberculosis intestinal. De todos los casos de tuberculosis, a un 5% o menos tienen compromiso gastrointestinal. Y en todos los casos de problemas gastrointestinales, en todos ellos, en el 75% de todos los que tienen el compromiso intestinal, en ellas un 75% además van a tener un foco pulmonar. La zona de mayor riesgo o la de mayor compromiso, la que generalmente está comprometida en todo el intestino, es el ilion distal y el ciego, ¿no? Pero puede ocurrir en cualquier parte de todo el intestino. Las formas de presentación pueden ser ulcerosas o hiperplásicas. La clínica va a ser de dolor abdominal y en predominio el dolor va a ser en fosa ilíaca derecha, pérdida de peso, fiebre y obviamente diarreas. En las radiografías van a haber zonas de estenosis y dilatación del intestino delgado, ulceraciones y acortamientos del ciego. Para esto usamos coloraciones de Sil-Nielsen en heces, ELISA, PCR y colonoscopías, ¿no? En la cual vamos a encontrar zonas de eritema, nódulos, úlceras de tipo circulares y estenosis, y en la anatomía patológica granulomas gaseosos
positivos en la coloración de Sid-Nielsen. En inmunodeprimidos que tienen diarrea crónica, habrá que buscar salmonella, shigella, campylobacter, Clostridium, Giardia, Cryptosporidium, Blastocistis, entamoeba Staphylococcus, Norovirus o Cytomegalovirus, ¿no? Todos ellos. Decíamos que las diarreas por absorción pueden ser por enteropatías, por sobrecrecimiento bacteriano y por insuficiencia pancreática insuperina. En aquellas que son por enteropatías hay un daño en el enterocito, y para ello vamos a requerir una prueba de endoscopía más biopsias para acceder al duodeno y tomar las biopsias respectivas. Se recomienda usar, sobre todo para el diagnóstico de enfermedad celíaca, tomar 6 biopsias duodenales. Pero además de la enfermedad celíaca pueden estar comprometidos diarreas, puede haber una enfermedad de Wilken, linfomas y amiloidosis. Con respecto a la enfermedad celíaca, es una enfermedad que es subdiagnosticada. Más o menos el 1% de la población en el mundo se supone que tiene enfermedad celíaca. Hay ciertas variaciones geográficas, hay ciertas variaciones en cuanto a la geografía, pero se supone que en algunos sitios lo que está pasando es, por ejemplo en el Perú no se diagnostica mucha enfermedad celíaca, se supone que hay un subdiagnóstico, ¿no? Y que en realidad lo que estamos haciendo pasar en algunos casos por gastritis o por colon irritable o por gases, entre comillas, en realidad sí son enfermedades celíacas. Y lo que está faltando pues es hacer los estudios. Ahora, esta enfermedad ocurre en personas que tienen una genética especial, ¿no? Son individuos predispuestos genéticamente. Y la mayor asociación es con estos HLA de Q2 y el HLA de Q8. Estas personas que son susceptibles generan, algunos de ellos generan una intolerancia o una reacción alérgica, por decirlo así, a los productos derivados del trigo, la centena y la cebada. De ellos, la proteína, el gluten, esta proteína es la que genera la reacción inflamatoria. Esta enfermedad va a afectar principalmente el intestino delgado, donde va a haber un aumento de población de linfocitos intraepiteliales. Cuando se hacen las biopsias duodenales, se va a encontrar, en el duodeno se va a encontrar linfocitos en el mismo epitelio, dentro de las células epiteliales hay linfocitos. Y la característica es de que hay más de 10 linfocitos por 100 células epiteliales. Y la otra característica es la atrofia de las velocidades, ¿no? Esas son las dos características principales en la anatomía patológica de la enfermedad celíaca. Con esto, teniendo una biopsia positiva, entonces está hecho el diagnóstico de enfermedad celíaca. Como hay un daño en la mucosa intestinal, va a haber un daño de absorción. De ello deriva que las personas pueden tener anemia. ¿Dónde se absorbe el hierro? Duodeno, ¿cierto? Entonces, si el duodeno está afectado, entonces va a haber probablemente una anemia ferropénica. Poca absorción de vitamina D, osteopenia, dolor abdominal, diarreas. Acá, baja de talla, bajo peso, en las formas más severas puede haber dermatitis herpetiforme. No está acá, pero hay un riesgo de estas personas de linfomas intestinales. El diagnóstico se realiza de varias formas, pero cuando hacemos tenemos una sospecha, debemos pedir anticuerpos antitransglutaminasa IgA y anticuerpos antivirales, pero principalmente el anticuerpo antitransglutaminasa. Y en los que son positivos, pedir una endoscopía más biopsia duodenal. Entonces el diagnóstico está basado en aquellos que tengan síntomas, que pueden ser diarrea, anemia, retraso de crecimiento. Pedimos anticuerpos antiglutaminasa IgA, en los positivos podemos pedir las biopsias duodenales, en las cuales se van a encontrar linfocitos intraepiteliales y profibrilosidades. En los casos que haya dudas, se pueden pedir los genotipos, la genotipificación. Y por último también está la respuesta clínica, se les da una dieta sin gluten
y se observa la variación de la biopsia y además el cambio de la serología, ¿no? Los anticuerpos desaparecen. Entonces, en la endoscopía se observa la aparición de los linfocitos intraepiteliales, que bueno, acá no está muy claro. Y también se observa la atrofia de vellosidades. Y en la endoscopía se observa también macroscópicamente una disminución de las vellosidades intestinales, una atrofia de la mucosa vulvar. La otra forma es el sobrecrecimiento bacteriano del intestino alto. Nosotros tenemos una microbiota, ¿no?, que tiene determinadas características. Y en cada segmento hay una determinada cantidad de población de bacterias. Entonces, en el intestino alto, estamos hablando del yeyuno principalmente, la población de bacterias no debe exceder a 10 a la 5 unidades formadoras de colonias. Cuando esto se excede, se habla de un sobrecrecimiento bacteriano. Esa es la definición operacional. ¿Por qué puede ocurrir esto? Pueden estar generadas por estos factores. Un incremento del pH duodenal y del yeyuno proximal. Por ejemplo, el uso provocado de inhibidores de bomba de protones, ¿no? Omeprazol, etc. En los pacientes gastrectonizados o en los pacientes que tienen gastritis atrófica. Entonces, al haber menos secreción de ácido, esto deriva en que ese ácido que de alguna manera controlaba el crecimiento de bacterias, al no existir, no existe tampoco una barrera que va a hacer que incremente las bacterias. Este puede ser un factor. Otro es una disminución del tránsito intestinal. El tránsito va a hacer que propulsar las heces, y al haber cierta determinada éstasis, promueve el crecimiento de estas bacterias. Ejemplo, las gastroparesias, por ejemplo, por enfermedad diabética o enfermedades de la tiroides. Factores anatómicos como divertículos e inmunodeficiencias, ¿no?, sobre todo por deficiencia de inmunoglobulina A. Entonces, en la flora intestinal normal, lo que vas a encontrar es lactobacilos, enterococos, anaerobios facultativos, y esta población normal es sustituida por coliformes, bacteroides y clostridium. Estas bacterias van a tener algunas enzimas como colilamidasas y como proteasas. Estas desconjugan ácidos biliares que se resuelven en el intestino y generan malabsorción de grasas. Y las proteasas reducen la superficie del enterocito, sobre todo las disacaridasas, y generan malabsorción de carbohidratos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de sobrecrecimiento bacteriano? Es difícil, se tendría que llegar al yeyuno y hacer un aspirado intestinal y hacer un cultivo. Determinar mediante cultivo de que existe más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia. ¿Cómo se puede llegar al intestino? Por ejemplo, con un colonoscopio pediátrico usado en un adulto o con un enteroscopio. Pero como eso es difícil, se han creado pruebas de test de aliento con carbono 13 silosa, test de hidrógeno aspirado. Test de aliento con carbono 13 tiene una sensibilidad y especificidad de 85 a 90%, bastante alta. Y la alternativa es una prueba terapéutica con antibióticos. Si no tenemos acceso a estas pruebas, se puede dar antibióticos para ver el efecto sobre la diarrea. Y esto puede ser el ciprofloxacino, la rifaximina o el metronidazol. Aquí tenemos la insuficiencia pancreática exocrina, que va a generar una estetorrea. Ahora, ¿cómo es la definición de la estetorrea? Es la excreción de más de 7 gramos de grasa para una ingesta de 100 gramos de grasa durante todo el día. Tiene que haber muy poca reserva funcional para que exista la estetorrea.
En casos de leves de insuficiencia pancreática puede no haber diarreas ni cetorreas. Ahora, cuando los casos que pueden ocasionar esto pues, son pancreatitis crónicas, fibrosis quísticas, cáncer del páncreas o también obstrucciones del páncreas por ampulomas. Y para poder hacer el diagnóstico se puede hacer mediante tomografías o por pruebas de insuficiencia pancreática. Medir en sangre, en suero, lipasa, amilasa, tripsina es de poca ayuda, son poco sensibles. Lo que se hace es medir la elastasa fecal. Si esta es menor de 100 microgramos por gramo de heces, se le da una insuficiencia pancreática grave. Y luego lo otro es el estudio morfológico mediante resonancias o tomografías. Y el tratamiento, pues, y prueba terapéutica es usar enzimas pancreáticas, pero en caso de que haya un tumor, pues habrá que hacer la resección del tal. Ahora, las diarreas pueden ser de tipo acuosas, ¿no? Estas son las secretoras. Dentro de las diarreas acuosas pueden haber diarreas secretoras que son, ya lo habíamos visto, de gran volumen, con un gas fecal menor de 50, que no se con el ayuno, y ya lo habíamos visto que son generalmente asociadas a tumores secretores de hormonas como linfomas, tumores carcinoides, gastrinomas. En estos casos los estudios deben ser tomografías, resonancias y mamografías. Puede ser también asociada al abuso de laxantes. Puede haber diarrea crónica de tipo acuosa, de tipo funcional. Puede haber diarreas funcionales, en la cual no hay evidencia de enfermedad orgánica. No tiene que ser más de 4 semanas de diarrea para cumplir los criterios de Roux. Ahora, les decía de que una diarrea funcional es tal en la cual no hay una evidencia morfológica, anatómica, por decirlo, enzimática, microbiológica. Todo eso forma parte de lo que es una diarrea o una enfermedad orgánica. Pero existen enfermedades orgánicas que simulan diarreas funcionales, las cuales pueden ser las colitis microscópicas, en las cuales se realiza una colonoscopía y el colon es normal, pero tomamos biopsias, encontramos formas microscópicas de inflamación que son las que generan las diarreas. Diarreas por malabsorción de ácidos biliares, por ejemplo, los operados de la vesícula, ¿no? Muchos operados de vesícula, tiempo después de la operación, generan diarreas. Los intolerantes a carbohidratos como lactosa y fructosa y las alergias alimentarias. Hablando de colitis microscópicas, ocurren en personas de 60 a 70 años, generan diarreas acuosas. Se pueden asociar con ingesta de antiinflamatorios, inhibidores de la recaptación de la serotonina, con inhibidores de bombas protones. La colonoscopía en este caso es normal. Entonces, en todo paciente que tiene diarrea crónica, que cumple más de 60 años, que son diarreas acuosas, por más que la colonoscopía sea normal, si estamos haciendo un estudio de diarrea crónica, debemos tomar biopsias del colon proximal. Y el patólogo puede que nos indique que haya una colitis microscópica, que hay de dos tipos, una que es linfocítica y otra que es la forma colagenosa. Se ha asociado también con enfermedades autoinmunes como la enfermedad celíaca, artritis reumatoide, tiroiditis, asma, diabetes. Y el tratamiento en estos casos es un tratamiento principalmente sintomático, aunque se pueden usar corticoides. Entonces, en una persona con diarrea crónica, con un colon normal, al tomar la biopsia se pueden encontrar estas formas de colitis microscópicas. Y ese es el estudio de la diarrea crónica. ¿Qué me cuentan? ¿Qué dudas tienen? Lo que pasa es que cuando hay un individuo que tiene diarrea por más de 4 semanas, hay que orientar el estudio. Y entonces, estas son pautas generales para poder definir qué es lo que hay que hacer con estos pacientes.
Habrá que hacer una colonoscopía, habrá que hacer una tomografía, habrá que hacer cartotomía fecal, etc. Doctor, una consulta. Mencionó un ejemplo de diarrea funcional. ¿Cómo se llama? No, la diarrea funcional es eso. Es una diarrea, sino que la diarrea funcional en sí misma es un diagnóstico. Ahora, la diarrea funcional, el síndrome de intestino irritable podría ser otra forma de diarrea funcional. Pero en senso estricto, a ver, eso lo vamos a tomar en la siguiente clase, pero en senso estricto, el colon irritable o síndrome de intestino irritable tiene una característica que es el dolor. Entonces, para hablar de colon irritable, estamos hablando de una persona que tiene dolor abdominal, episodios de diarreas, alternantes con episodios de estreñimiento. Realmente aquí hay factores nerviosos, factores neuromoduladores, sensitivos que generan el problema. Y se diferencia la diarrea funcional en que la diarrea funcional no es dolor, solamente es diarrea. Pero son nombres, nada más. Probablemente son formas de presentaciones de cosas muy similares. Ok, descansamos.